Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 8, conformado por Jimena, Nayeli, Felipe Jesús, Josué, Marcela y yo, Silvia Matilde, que les vamos a presentar patología de ovario. Dentro de los temas que vamos a hablar va a ser síndrome de ovario poliquístico, quistes funcionales, tumores ováricos de células epiteliales y tumores ováricos del epitelio celómico, células germinales y del estroma de los cordones sexuales. Para comenzar, vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, como también lo podemos encontrar. Esta va a ser un síndrome de disfunción ovárica caracterizado por oligobulación o anovulación y signos de hiperandrogenismo clínico y bioquímico que puede estar acompañado de alteraciones ováricas que van a estar identificadas por ultrasonido, que vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología, es importante mencionar que es la primera endocrinopatía en mujeres en edad reproductiva, aproximadamente del 6 al 13%, y el 30% de las mujeres con SOP van a ser asintomáticas, por lo cual en su mayoría son sintomáticas y por ello llegan a consulta. Del 50 al 70% de los pacientes con SOP tienen sobrepeso y obesidad y del 60 al 80% presentan resistencia a la insulina, por lo cual son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de la fisiopatología, bueno, pues hay que recordar el eje hipotálamo hipófisis ovario porque principalmente va a haber una disfunción aquí. Hay que recordar que el hipotálamo por medio de pulsaciones va a secretar a la GnRH. Por medio de pulsaciones rápidas van a estimular la secreción de LH y por pulsaciones lentas la de FSH. En este caso, en el síndrome de ovario poliquístico va a haber un aumento en la frecuencia pulsátil de la GnRH, por lo cual va a haber estimulación de la LH. Y hay que recordar que la LH va a estimular a las células de la teca para producir andrógenos, por lo tanto va a haber una sobreproducción androgénica e hiperplasia tecal, expresándose en un hiperandrogenismo. Estos andrógenos se van a ir a la periferia, pues no va a estar funcionando la globina transportadora de hormonas sexuales, por lo cual se va a aromatizar en las células del tejido adiposo. Entonces, en lugar de convertirse a estradiol, se van a convertir en estrona. Y bueno, en este caso va a haber un feedback negativo, se va a inhibir la FSH, impidiendo el pico de LH, por lo cual va a haber oligobulación o anovulación. Y bueno, como ya mencioné, al haber resistencia a la insulina, lo que va a producir va a ser una hiperinsulinemia compensatoria para esta. Dentro de los signos y síntomas va a ser, pues, por lo cual nuestra paciente va a llegar a consulta. De lo más común que van a llegar a consulta va a ser por el hiperandrogenismo, que se va a presentar alopecia androgénica central femenina, acné e hirsutismo, que va a ser la presencia de vello en zonas donde normalmente a las mujeres no nos crece este vello, por eso se dice que tiene un patrón masculino. Esta la vamos a evaluar con el sistema de Ferriman-Gallwey, el cual va a evaluar el crecimiento de vello en la zona superior del labio superior, en la barbilla, en la zona de la ingle y los muslos y en la espalda. Esta va a tener una puntuación de 1 a 4, depende sea el nivel de crecimiento de vello que se encuentre. Y depende de la bibliografía, de 6 a 8 se va a considerar hirsutismo leve. También vamos a encontrar trastornos menstruales como lo son la oligomenorrea o amenorrea secundaria. Y para nosotros poder diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico, bueno, hay varios criterios, pero pues la mayoría se resumen en los mismos. En este caso vamos a hablar de los criterios de Rotterdam, en los cuales se pide que se cumplan 2 de 3 para poder nosotros diagnosticar síndrome de ovario poliquístico. Uno de ellos, como ya habíamos mencionado, es el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, con la escala de hirsutismo que ya habíamos visto, mayor a 6, o el índice de estrógenos libres, que esto es por medio de estudios, que va a ser mayor a 4.5. También podemos encontrar trastornos menstruales, que ya va a ser la oligo o anovulación mayor a 6 meses, y la poliquistosis ovárica, que va a ser
si se presentan 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro en al menos uno de los ovarios o uno con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos. Hay que tener en cuenta también la exclusión de trastornos relacionados porque podemos encontrar estos criterios por alguna otra patología, pero no necesariamente va a ser SOP. Y bueno, pues va a haber una clasificación basada en nuestros criterios de Rotterdam con estos 4 tipos, que va a ser el clásico completo, que va a traer los 3 criterios, que va a ser el hiperandrogenismo, la disfunción ovárica y ovario poliquístico, la forma leve, que va a haber hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria, pero no va a haber evidencia de ovario poliquístico. El hiperandrogenismo ovulatorio, va a haber hiperandrogenismo ovario poliquístico, pero va a ser con ovulación normal, y el anovulatorio no hiperandrogénico va a haber una disfunción ovulatoria con ovario poliquístico, pero sin signos de hiperandrogenismo. Bueno, el tratamiento va a ser individualizado respecto a las pacientes porque se va a enfocar con respecto a por lo que la paciente llega a consulta, ya sea que llegue, no sé, por el insurtismo o por infertilidad o por alguna otra característica, por lo que se va a dividir en pacientes que no buscan embarazo a pacientes que buscan embarazo. En pacientes que no buscan embarazo, la oligo o amenorrea se va a tratar con progestágenos, con, por ejemplo, cormadinona, acetato de medroxiprogesterona o progesterona micronizada. Este tratamiento va a ir de 10 a 14 días respectivamente a cada medicamento. Y bueno, la cromadinona va a ir de 2 a 5 miligramos por día, el acetato de medroxiprogesterona de 10 miligramos por día y la progesterona micronizada de 10 a 200 miligramos. En caso de resistencia a la insulina, bueno, esto se va a tratar con metformina, el hirsutismo Wagner con anticonceptivos orales combinados como la ciproterona más etinilestradiol, 21 días de tratamiento con 7 de descanso, más antiandrogénicos como la espironolactona o finasterida o flutamide. En caso de infertilidad, como ya les había comentado, pues este va a ser el tratamiento diferente, pues porque en este caso no vamos a dar anticonceptivos orales, por ejemplo. Aquí podemos utilizar clomifeno o tamoxifeno, que no debe ir más de 6 ciclos, o gonadotropinas hipoficiarias o fertilización in vitro, depende sea el caso. Respectiva con los pacientes que buscan embarazo, bueno, esta va a iniciar con clomifeno de 50 a 150 miligramos por día y pues ya sería aumentando medicamentos o agregando algunas otras intervenciones si es que este no funciona, llegando hasta reproducción asistida. El siguiente tema es quistes ováricos funcionales. Estos se definen como formaciones quísticas benignas que se desarrollan como parte del ciclo ovárico normal. Estos se van a originar a partir de estructuras funcionales del ovario, como los folículos o el cuerpo lúteo. Y vamos a tener 2 tipos de quistes, el quiste folicular y el quiste luteínico. El quiste folicular va a ser un quiste que se va a formar cuando el folículo no se rompe durante la ovulación, que este debería ser un proceso normal en el que el folículo se rompe, entonces se produce la ovulación, que es la salida del óvulo, pero esto no va a ocurrir. Entonces se queda la formación de un nódulo que después va a ser un quiste, entonces se puede llenar de líquido o sangre y es uno de los más comunes. Después tenemos al quiste luteínico, que se va a formar cuando el cuerpo lúteo no involuciona, que de manera normal, después de la ovulación, este cuerpo lúteo debe involucionar, o sea, se debe deshacer, pero esto no ocurre, entonces se vuelve a cerrar y se llena de igual manera de líquido o sangre. Hay algunos factores de riesgo para desarrollar quistes ováricos funcionales, como lo son el tabaquismo, las mujeres tratadas con tamoxifeno, que esto es un tratamiento que, como lo mencionaba mi compañera, se utiliza comúnmente en el síndrome de ovario poliquístico y también en cáncer de mama. Otro factor de riesgo es la endometriosis y que haya tenido quistes ováricos previos. En cuanto a la etiología del quiste folicular, va a ser la anovulación y el síndrome de ovario poliquístico.
En cuanto a la fisiopatología, bueno, es como lo que ya mencionaba, el folículo de Graf no logra romperse, por lo que sigue creciendo y llenándose de líquido. El quiste luteinizante también en su etiología va a tener a la anovulación, pero también embarazo temprano y uso de fármacos como lo son fertilizantes o medicamentos hormonales principalmente. Y su fisiopatología, bueno, cuando el cuerpo lúteo no involuciona y sigue creciendo, llenándose de líquido o sangre. En cuanto a los signos y síntomas, va a ser un poco complicado poder diagnosticarlo porque los signos, bueno, es asintomático, o sea, no se van a presentar ningún síntoma. De hecho, es probable que el 80% de las mujeres presenten este tipo de quistes a lo largo de su vida, pero no se den cuenta porque son asintomáticos. En caso de que comiencen a presentar síntomas, pues va a ser porque el quiste ya creció, ya tiene un tamaño de más de 6 centímetros aproximadamente, o que se haya roto o incluso que se haya torcido. En este caso puede presentar la paciente un dolor pélvico localizado en el lado donde está el quiste, puede presentar hemorragia vaginal en caso de que se haya roto el quiste, y también puede haber cambios en los periodos menstruales, y esto se presenta principalmente en los quistes luteínicos. Para el diagnóstico, como mencionaba, no se puede diagnosticar de acuerdo a signos y síntomas, entonces tenemos que basarnos en una ecografía transvaginal. Se tienen que ver estos quistes para poder realizar el diagnóstico. Va a haber diferentes características para poder identificar si se trata de un quiste folicular o luteínico. El quiste folicular va a tener una forma redonda u ovalada con líquido anecoico, es decir, va a ser un líquido homogéneo y no va a presentar flujo sanguíneo. Esto lo podemos observar por medio del Doppler color. Y en cuanto al quiste luteínico, este sí va a tener presencia de flujo sanguíneo y va a tener una forma asimétrica con contenido espeso o sangre, es decir, va a ser un líquido heterogéneo. Es un poco complicado también poder diagnosticarlo en adolescentes o mujeres que no hayan iniciado su vida sexual, ya que a estas se les tendría que realizar una ecografía abdominal, pero esto dificulta visualizar los quistes, por eso es que se debe realizar de manera transvaginal. En cuanto al tratamiento, bueno, primero debe ser observación, ya que suelen resolverse espontáneamente en un tiempo de 8 a 12 semanas. Es por eso también que mencionaba que es muy probable que la mayoría de las mujeres presenten este tipo de quistes, pero que se resuelvan de manera espontánea. Por eso, cuando se diagnostica cualquiera de estos quistes, ya sea luteínico o folicular, se debe esperar 8 semanas después del diagnóstico y volver a realizar la ecografía transvaginal. En caso de que aún se presenten, entonces esperan 4 semanas más para poder darle el tiempo a que estos quistes se deshagan. En caso de que esto no ocurra, entonces ya podemos comenzar a pensar en una cirugía, pero hay diversos puntos que tenemos que tomar en cuenta para saber si se va a realizar o no una cirugía. Estas indicaciones van a ser que el quiste sea persistente y entonces se comienza a sospechar de malignidad, que el tamaño sea mayor a 5 centímetros, que cause dolor, que existan complicaciones como una torsión o una ruptura. Y en mujeres posmenopáusicas, en mujeres posmenopáusicas siempre se debe realizar cirugía porque al mencionar que se resuelven espontáneamente, esto es por el ciclo, porque durante el ciclo menstrual se deberían disolver estos quistes, y pues en una mujer posmenopáusica esto ya no va a ocurrir. Es por eso que en ella siempre se debe realizar una cirugía. La cirugía que se va a realizar se llama cistectomía ovárica, y esta puede ser realizada por medio de 2 métodos. Puede ser una cirugía laparoscópica o una laparotomía. En el caso de la laparoscopía, pues es menos invasiva para la paciente, y para la paciente va a ser mejor esta cirugía, pero no para el cirujano, ya que va a aumentar la frecuencia de ruptura y dispersión de células tumorales en caso de que sea maligno y no estemos hablando de un quiste funcional.
Y si se opta por la parotomía, bueno, esto para el cirujano va a ser mejor porque su campo operatorio va a ser más grande, porque va a poder visualizar si hay alguna anomalía en la anatomía de la mujer y entonces también se podrían tomar de ahí muestras para poder hacer un mejor diagnóstico en caso de que estemos hablando de alguna malignidad. También lo que se recomienda, si es que se va a realizar una laparotomía, es hacer una ovariectomía y en caso de que sean mujeres que quieran conservar su fertilidad, entonces solo se va a hacer una ovariectomía unilateral o si no se quiere realizar algo tan invasivo, entonces sería una enucleación del quiste, pero no se debe permitir que se rompa el quiste o el tumor porque entonces pues ya estaríamos generando una complicación. También se menciona que los anticonceptivos orales pueden ser preventivos porque pues van a regular el ciclo menstrual, pero esto solo es mencionado en diversos artículos, esto aún no está avalado científicamente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las masas anexiales. Estas masas anexiales, bueno, en sí vamos a encontrar que muchas veces se pueden dividir en tres, dependiendo del epitelio, de las células que podemos encontrar en el ovario. Sin embargo, aquí les menciono algunos de los más característicos, que son, por ejemplo, el cistoadenoma, el teratoma ovárico, el tumor de Brenner y el fibroma ovárico. Siguiente. Bueno, como les decía, de todos los tumores ováricos se van a originar de tres tipos celulares del ovario, los cuales van a ser las células que están en el epitelio de la superficie multipotencial o también conocido como del epitelio cerámico, las células germinales totipotenciales y de las células de los cordones sexuales o estromales. Aquí les puse una imagen que, bueno, ahí se ve, se alcanza a apreciar bien cómo se pueden distinguir los tipos de células y de aquí muchas veces cuando estas células sufren alguna metaplasia o alguna transformación neoplásica, es cuando nos van a generar estos tumores ováricos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí en sí les puse esta tabla que, bueno, aquí no la van a ver, pero con las diapos le pueden acercar más y van a ver que, bueno, hay distintos tipos de tumores que se pueden diferenciar más que nada en, por ejemplo, en benignos, en malignos o en borderline, que borderline es como una categoría que se encuentra entre benigno y maligno, pero usualmente suelen ser más benignos. Sin embargo, bueno, no vamos a hablar de todas las patologías porque si no nos extenderíamos muchísimo y solo vamos a mencionar las más prevalentes e importantes aquí en México de los tres tumores, bueno, de los tres tipos de tumores que podemos encontrar, que como les he dicho, a ver, si la puedes un poquito para atrás. Son los tumores del epitelio celómico, los de los cordones sexuales estromales y los tumores de las células germinales. Lexi. Ahora, en sí, ¿qué son estos tumores? Bueno, la definición es que los tumores anexiales son tumoraciones sólidas o quísticas que se originan en los anexos o estructuras anatómicas que están vecinas al útero o incluso al ovario. Muchas de estas usualmente se encuentran, por ejemplo, en las trompas de falopio o en la corteza de los ovarios. ¿Por qué? Porque pues este epitelio va a recubrir al ovario en sí, entonces es donde más se suelen encontrar estos más anexiales. Y bueno, vamos a tener que estas masas suelen afectar del 2,5 al 7,8% de las mujeres a cualquier edad, siendo en sí benignos aproximadamente el 80% y malignos entre el 13 y el 21%. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve algunos de estos tumores. Más adelante les voy a poner más características de cada uno de los más prevalentes para que sepan diferenciarlos un poquito mejor. Pero pues sí se alcanza a notar como unas masas más aberrantes a diferencia de otras. Lexi. Bueno, esta tabla es bueno, vamos a hablar de la epidemiología y esta tabla no la encontré y tiene que ver muchísimo con todos los tumores ováricos o patologías benignas que son, que se pueden encontrar pero alrededor del mundo. Esta tablita no es específicamente de México, pero sí podemos encontrar que, por ejemplo, algunos de los más prevalentes son el endometrioma,
el teratoma benigno, los quistes funcionales, fibromas, cistodenomas mucinosos, etcétera. Y bueno, en sí, estas masas anexiales benignas se pueden encontrar más frecuentemente entre las edades de 25 o 40 años, o sea, premenopáusicas, y las tumoraciones que son más malignas se van a encontrar en las mujeres que son posmenopáusicas. Y también un dato que es muy importante mencionar es que en México el cistoadenoma seroso es el de mayor prevalencia benigna, hasta con un 25%. Em, y bueno, aquí hay uno en la imagen. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, en sí vamos a hablar primero de los tumores del epitelio celómico. Vamos a aprender a diferenciar estos por su nombre. Por ejemplo, aquí dice cistoadenoma seroso. Cisto en sí quiere decir quiste. Adeno es pues epitelio o glándula en sí. Oma es tumor benigno. Entonces, si lo juntamos, en sí va a decir tumor quístico benigno de algún epitelio glandular. Y seroso, pues significa más que nada como un líquido claro o tipo suero. Entonces, así es como cuando les digo, por ejemplo, cistoadenoma seroso, vamos a diferenciar a este tumor de algunos otros. Por ejemplo, si les dijera cistoadenofibroma, ahí ya cambiaría por ejemplo, ya no sería adenoma, entonces cambia por ejemplo, un tumor quístico fibroso de tejido glandular. O si le cambiamos el oma por carcinoma, pues ya va a ser maligno. Entonces, es importante que aprendan a diferenciar estos nombres para que les sea más fácil, pues en sí, la patología. Y bueno, en sí vamos a tener que es un tumor benigno epitelial formado por quistes llenos de líquido claro o seroso, como les había mencionado. También es importante mencionar que estos van a poder ser bilaterales o unilaterales. Esto es, bueno, importante que se lo queden porque en sí, la mayoría de los tumores que son benignos van a ser unilaterales. Sin embargo, este tiene la característica de que va a poder ser bilateral. Sin embargo, si encontramos algún otro cistadenoma, por ejemplo, mucinoso, que sea bilateral, es importante que sospechemos más de alguna malignidad a comparación de un tumor que sea benigno. Ahora, dentro de sus características macroscópicas vamos a poder encontrar que es un quiste uniloculado de superficie lisa con tabicaciones que dividen el interior del quiste. Bueno, creo que sí se alcanza a apreciar muy bien en la imagen cómo se describe esta característica, además de que suele tener líquido poco denso o incluso acuoso y algunas veces amarillento. Y va a mostrar algunas pequeñas proyecciones papilomatosas en la superficie de la pared del quiste. Este dato también es importante porque los tumores que son benignos suelen tener estas pequeñas proyecciones papilomatosas, a diferencia de los que son malignos, que ya suelen presentar muchísimas más proyecciones papilomatosas. Entonces, también son como tips que les voy dando para que después, conforme vayamos avanzando, le vayan entendiendo un poquito mejor. La que sigue. Ahora, como cistoadenoma seroso, también tenemos que son muchísimo más frecuentes que los histadenomas mucinosos y por lo general estos no, o sea, no van a tener ese gran tamaño que caracteriza a los mucinosos, por lo que también podemos hacer como un diagnóstico diferencial ahí. Y bueno, vamos a tener que microscópicamente vamos a ver un epitelio de tipo cilíndrico plano con cilios y van a tener la presencia de pequeños gránulos cálcicos llamados cuerpos de Samoma, que son en sí productos resultantes de la degeneración de los focos papilares. Esos cuerpos de samoma es el circulito que se alcanza a ver ahí diferenciado en la imagen. Y bueno, vamos a tener también que se asocian, la asociación de fibrosis se llama también histoadenofibroma, como ya les había mencionado antes. Lexi. Ahora vamos a cambiar el cistodenoma mucinoso. Mucinoso, pues en sí significa mucina, o sea, moco, ¿no? Entonces, o sea, para que lo diferencien un poquito mejor. Y bueno, estos histodenomas mucinosos van a alcanzar un tamaño, o sea, muchísimo más grande y considerable, que es aproximadamente de 10 a 30 centímetros,
o incluso hasta más de 50 centímetros y llegan a pesar hasta incluso 20 kilos. Entonces, esto sí es muy característico de estos tipos de tumores, a diferencia de los serosos. Y macroscópicamente vamos a poder encontrar que van a haber tumoraciones redondas o ovaladas con cápsulas lisas. Su interior va a estar dividido por varios tabiques bien definidos en cavidades que contienen un líquido transparente y viscoso. Además de que rara vez van a presentar papilas. Y bueno, aquí se ve el tumor mucinoso, que sí, bueno, a mi consideración sí se ve bastante diferente al seroso. ¿Alex, sigue? Bueno, como ya les había mencionado, este tumor benigno epitelial está compuesto en sí de moco o mucina, y donde veamos moco o mucina, siempre va a haber células caliciformes. Entonces, pues es también nuestro tip que les doy. Y bueno, estos tumores benignos van a ser unilaterales, que es también otra característica que ya les había mencionado. Además de que microscópicamente vamos a poder ver que tiene un revestimiento epitelial del tipo secretor, con núcleos situados en el polo basal. Bueno, siguiendo con los tumores de Brenner, vamos a encontrar que estos tumores pueden tener diversos orígenes, no solamente pueden ser del epitelio cerómico o también el epitelio de la superficie, sino que también se pueden encontrar, por ejemplo, en la red ovárica o en el propio estroma ovárico. Algo también que es muy característico de estos tumores es que van a ser muy similares a los fibromas y también pues van a tener como ciertas características también similares a los miomas, que van a ser, por ejemplo, macroscópicamente, que van a tener una consistencia dura y que muchas veces se van a confundir con estos mismos por en sí su estructura. Sin embargo, cuando los cortamos a la mitad, se puede aparecer una superficie de aspecto homogéneo, firme y blanco o grisáceo. Esto es más característico a diferencia de los miomas. Y bueno, estos tumores son de tamaño habitual en se forman en las zonas de degeneración quística. La que sigue. Muy bien. Bueno, este tumor de Brenner, vamos a tener que también en el 90% de los casos va a ser benigno. También puede existir maligno y borderline, etcétera. Sin embargo, este es muchísimo más característico que sea benigno. Y microscópicamente vamos a poder encontrar que tiene una matriz fibromatosa notablemente hiperplásica, intercalada con nidos de células epiteloides. Y otra gran característica que va a tener es que las células epiteloides van a verse como un patrón en grano de café. En la imagen se alcanzan a ver las imágenes en grano de café con unas flechitas. Y bueno, esto es provocado por la muesca longitudinal que van a presentar los núcleos. Y también vamos a tener que los nidos celulares van a tender a experimentar una degeneración quística central, lo que va a hacer que su superficie tenga un aspecto más parecido al de un folículo. ¿La que sigue? Ahora, vamos con el endometrioma, que este va a ser un quiste ovárico formado por tejido endometrial, que, bueno, es el mismo que va a recubrir el útero. Se desarrolla cuando este tejido crece fuera del útero y generalmente es en los ovarios, causando, por ejemplo, dolor o durante la menstruación, y puede estar muy asociado también a la endometriosis, de ahí su nombre, endometrioma. Y bueno, macroscópicamente vamos a ver que se ve con un color marrón o negro por la sangre antigua en su interior, que es más como parecida al chocolate. Ahora también vamos a ver que generalmente tiene una forma bien definida, redondeada o ovalada, con una superficie generalmente lisa y que va a poder variar entre pequeños quistes hasta grandes masas, que pues pueden alcanzar hasta varios centímetros. ¿Lo que sigue? Y bueno, vamos a tener también como característica del endometrioma que aproximadamente del 17 al 44% de las mujeres con endometriosis van a desarrollar este endometrioma. Y entre el 30 y el 50% de las mujeres con endometriomas van a poder experimentar problemas de fertilidad. Ahora, microscópicamente vamos a ver la presencia de glándulos endometriales y estroma endometrial, que es similar al revestimiento del útero.
También se van a encontrar depósitos de hemosiderina, dándole cierto color oscuro al quiste, y puede haber signos de inflamación crónica en el tejido circundante debido a la irritación del tejido endometrial ectópico. Además de que los vasos sanguíneos van a estar dilatados, o usualmente pueden estar dilatados como resultado de la acumulación de la sangre en el interior del quiste. Y bueno, el tejido que va a estar alrededor del endometrioma va a poder mostrar áreas de fibrosis que son gracias a la respuesta inflamatoria crónica. La que sigue. Ahora, pasando bueno, los anteriores, todos los que les mencioné eran tumores benignos. Vamos a pasar a otra categoría dentro de los mismos tumores del epitelio celómico, que son los tumores ováricos borderline, o también conocidos como neoplasias ováricas epiteliales de malignidad incierta. Bueno, estos tumores, como ya los había mencionado anteriormente, van a tener ciertas características tanto histológicas como biológicas, en las que no se va a poder diferenciar claramente si son o benignas o si son malignas. Sin embargo, en sí, la mayoría de estos tumores suelen ser benignos. Y bueno, vamos a tener que se suele encontrar dos picos, uno que es entre los 40 años y otro a los 60 años de los casos reportados en los que se suelen ver estos tumores ováricos de tipo borderline. Lexi, Lexi, ay, espera, no me cargando. Bueno. También, dentro de estos tumores de tipo borderline, vamos a encontrar algunas diferencias macroscópicas. O sea, en sí, por ejemplo, los tumores que les he mencionado anteriormente, como el cistoadenoma, pueden cursar con este tipo de clasificación que pueden ser borderline. Y algunas de las diferencias que les puedo mencionar y acortar macroscópicamente es que, por ejemplo, los tumores serosos y mucinosos que tienen esta característica se van a diferenciar porque va a haber un abundante aumento del componente papilar en las lesiones. El componente papilar es el que les había mencionado anteriormente, que usualmente en los tumores benignos hay muchísimo menos a comparación de los tumores malignos, o en este caso los borderline. Y bueno, también vamos a tener que va a haber una mayor predisposición a la bilateralidad, específicamente más de los mucinosos, que como les he mencionado antes, esos son más que nada unilaterales. ¿La que sigue? Ahora, hay ciertos criterios de estos tumores borderline microscópicamente que van a caracterizar a estos tumores para poder decir que es un tumor de tipo borderline o que es, por ejemplo, maligno o que es benigno. En estas características o diferencias microscópicas podemos encontrar la estratificación del revestimiento epitelial de las papilas, la formación de proyecciones papilares microscópicas o tuberosidades, pleomorfismo epitelial, atipia, actividad mitótica y la ausencia de invasión estromal. Y así es como vamos a poder, por ejemplo, definir entre varios tipos de neoplasias ováricas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo, por ejemplo, diagnósticos diferenciales entre tumores del epitelio cerámico? Estos pueden ser, por ejemplo, en la edad reproductiva y premenopáusica. Usualmente estos tumores los vamos a poder encontrar en mujeres de entre 30 a 50 años, y no es tan común encontrarlos, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas. También vamos a tener que estos se deben a la estimulación ovárica repetida. Esto porque pues va a estar, bueno, creo que lo voy a explicar un poquito más adelante con la fisiopato. Entonces, pues, en sí vamos a tener que, por ejemplo, la nulliparidad o la menarquia temprana o la menopausia tardía van a ser también otro factor de riesgo para
expresar este tipo de neoplasias. También es importante mencionar los antecedentes heredofamiliares, ya que aunque no son tan marcados como por ejemplo en el cáncer de ovario, en el que esos sí son bastante determinantes, en estos tipos de neoplasias sí son importantes mencionarlos, sin embargo no recae totalmente en el factor genético que podamos tener estos tipos de tumores. Y pues también obviamente es importante mencionar los factores hormonales, como bueno, por ejemplo el hiperestrogenismo, la obesidad, trastornos hormonales o algunos otros cambios hormonales que nos van a dar más prevalencia de estos tipos de tumores, como por ejemplo el cistodenoma. ¿El que sigue? Bueno, en sí la fisiopatología se las puse muy cortita para que lo puedan comprender bastante bien y no me metí tanto por ejemplo, a la genética ni nada similar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el ovario en sí está cubierto por un epitelio que es el epitelio celómico, que es un tipo de células como ya les había mencionado. Ahora, este epitelio usualmente va a tener una alta capacidad de metaplasia y se va a poder transformar en diferentes tipos de epitelio. Por ejemplo, el tubárico nos va a dar origen a los tumores serosos, el endocervical a los mucinosos y el ay, me equivoqué, ahí es ureteral, nos va a dar origen al tumor de Brenner, por ejemplo. Entonces, nosotros, o bueno, más bien, las mujeres, con cada mes, la ovulación va a producir una ruptura en el epitelio ovárico. Y todo esto para poder liberar al ovocito. Esto va a implicar una respuesta inflamatoria local con la liberación de citocinas proinflamatorias, radicales libres, todo eso que da origen a la proliferación celular para su reparación. Ahora, esto nos va a provocar algunas de las veces mutaciones subclínicas en las células epiteliales. Y en sí, esta va a ser la causa de que existan anomalías en la proliferación celular, sin llegar muchas veces a metástasis o destrucción en el tejido, ya que en caso de que llegara, por ejemplo, a metástasis, ya estaríamos hablando de tumores malignos, a diferencia de estos que son benignos. Y muchas de estas proliferaciones, pues nos van a dar o nos van a provocar imaginaciones y quistes, como los antes mencionados. Siguiente. Ahora, como cuadro clínico, es importante mencionar que la mayoría de estas patologías van a cursar con un cuadro clínico asintomático. Sin embargo, algunos de los síntomas que podemos encontrar va a ser dependiendo del tamaño que tenga, por ejemplo, estos quistes, o de en dónde se estén formando, o de algunas otras características. Por ejemplo, algunos de los signos y síntomas que podemos encontrar, por ejemplo, va a ser sangrado vaginal irregular, edema, aumento en la circunferencia abdominal, dispareunia, síntomas urinarios, dolor pélvico o abdominal, aumento del volumen abdominal, distensión abdominal o incluso hasta disuria. Ahora, es por esto que los síntomas, bueno, en sí no nos dan como algo referente y característico de algún tipo de tumor. Es por eso que es importante realizar una historia clínica bastante bien dirigida a la exploración pélvica ginecológica. Ahora, para esto es importante que para la sospecha de algún tumor debamos incluir, por ejemplo, la palpación de ganglios linfáticos, por ejemplo, cervicales, inguinales, axilares, etcétera, que nos puedan dar algún diagnóstico diferencial para el cual estemos sospechando de algún tipo de neoplasia. Siguiente. Bueno, además de eso, también es muy importante que hagamos, por ejemplo, un tacto bimanual y también es importante que incluyamos en nuestro examen físico el examen pélvico que incluya, por ejemplo, la inspección visual del perineo, el cuello uterino, la vagina, la palpación bimanual o incluso algunas veces, depende de las consideraciones a tomar de cada médico, el examen rectovaginal. Ahora, vamos a tener que en sí el examen de primera línea que debemos mandar para cualquier sospecha de cualquier tipo de neoplasia o en sí cualquier tumor, ya sea benigno, maligno o borderline, va a ser el ultrasonido transvaginal.
Este es el de primera línea que debemos de mandar siempre y es importante bueno, esto sí es importante que se lo queden, ya que, bueno, nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a evaluar el tamaño o la composición del tumor, si es, no sé, quiste o si es más sólido, si es, por ejemplo, mixto, la lateralidad, también si existen, por ejemplo, no sé, septos o nódulos, etcétera. Y bueno, también, algo importante para mencionar son los marcadores tumorales, como por ejemplo el K125. Bueno, este marcador tumoral en sí va a estar, sus niveles séricos de este antígeno se van a encontrar elevados en el 80% de los pacientes que estén cursando con algún cáncer epitelial de ovario. Sin embargo, bueno, este marcador en sí marca todos los tejidos que deriven del epitelio celómico. Entonces, hay algunas, por ejemplo, condiciones que son benignas, que van a poder elevar este marcador tumoral sin que necesariamente esté cursando con algún tipo de cáncer, por ejemplo, los miomas o la adenomiosis o endometriosis, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí es como importante hacer estas dos pruebas que van de la mano para poder hacer un buen diagnóstico diferencial o un buen diagnóstico en sí. Ahora, deben tomar en cuenta que, por ejemplo, los tumores benignos pues, van a tener, o sea, habitualmente una superficie más lisa, van a ser, por ejemplo, más quísticos o móviles o unilaterales, a diferencia de los malignos, que estos van a ser como más sólidos o semisólidos, bilaterales, irregulares, o sea, y también con la presencia de ascitis. Eso es muy importante porque es casi en cualquier guía que vean, la presencia de ascitis nos va a dar como más el diagnóstico para algún tumor maligno. Entonces, pues sí es bastante importante que sepamos hacer un buen diagnóstico. Nosotros como médicos generales en sí, no para tratarla o para llevar a la paciente, sino para derivarla, por ejemplo, a oncología, en caso de que veamos la sospecha de alguna tumoración maligna o también hay ginecólogos oncólogos que nos pueden ayudar con estos tipos de pacientes en caso de que pues no, o en sí no sepamos muy bien cuál podría llegar a ser el tratamiento o el diagnóstico diferencial entre alguno de estos tumores. Lexi. Y bueno, encontré varios criterios están, o sea, basados como para definir si algún tumor del epitelio ovárico puede ser benigno o maligno. Hay otros criterios que son, por ejemplo, los Roma, pero esos no los quise meter porque son un poquito más complicados para evaluarlos. Y metí los criterios IOTA, que son pues más fáciles y están basados en la ecografía transvaginal. Y se van a basar o sea, para clasificar las masas en benignas y malignas. Algunos de los datos que ya les mencioné, por ejemplo, benignos, van a ser quistes uniloculares con componentes sólidos pero menores de 7 milímetros, sombra acústica, con reflejo típico de quistes dermoides o fibromas, masas multiloculares con contenido líquido claro y sin componentes sólidos, y ausencia de vascularización color score 1. Y bueno, los malignos, vamos a tener que van a ser masas sólidas irregulares con ascitis, como les había dicho. Van a tener más de 4 proyecciones papilares, estructuras sólidas dentro del quiste, masas multiloculares sólidas con contenido heterogéneo y grandes dimensiones, además de que van a tener una vascularización abundante con un color de score hasta 4. ¿La sigue? Y bueno, como tratamiento en sí no me metí tanto, porque tendríamos que hacer un tratamiento para cada tipo de tumor, sino en sí les puse un tratamiento general. Además de que, por ejemplo, nosotros no vamos a llevar a cabo alguno de estos tratamientos muchas de las veces. Y bueno, en sí va a ser que, por ejemplo, después de realizar una buena ecografía de calidad, vamos a ver que, por ejemplo, las mujeres de edad reproductiva no se va a recomendar darle un seguimiento por un cuerpo lúteo clásico o un quiste que sea menor de 5 centímetros de diámetro. Ahora, si utilizamos esta misma categoría, pero para mujeres posmenopáusicas, pues vamos a ver que no debe de pasar un centímetro como umbral.
Y para las mujeres con quistes ováricos que son simples de 50 a 70 milímetros de diámetro deben de someterse a seguimiento de ecografía anual. Otras mujeres con quistes simples que sean más grandes deben ser consideradas para obtener pues, más estudios de imagen, como una resonancia magnética o incluso hasta una intervención quirúrgica. Y aquellas en las que existe una presencia de concentraciones séricas de K125, estos quistes pues, van a tratarse de forma conservadora, pero con una evaluación repetida en 4 a 6 meses y se va a, en todo caso de que se quisiera o que se diera de alta, sería hasta un seguimiento de un año en el que la presencia de las masas no tenga ningún cambio y tampoco el K125. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los tumores ováricos malignos de células germinales. Haciendo una recapitulación, tenemos que recordar que los gametos tienen su origen en las células germinales primordiales, que pues van a aparecer en el saco vitelino a finales de la tercera e inicios de la cuarta semana. Esto es muy importante porque del mesénquima, es decir, del mesodermo, de la cresta gonadal, pues va a proliferar y va a formar el estroma gonadal y este se va a especializar y después van a volver a las células germinales individuales. Estas células germinales se van a convertir en ovogonias y la capa de las células mesenquimales que las rodean células foliculares. Esto si no ocurre de manera normal, lo que mencioné anteriormente es el proceso normal. Si esto no ocurre, es decir, si las células germinales no están envueltas por las células del estroma especializado, puede que comiencen a dividirse y a largo plazo formar un tumor. Es decir, en ciertos casos, esto van a experimentar una maduración anormal o una transformación maligna. Siguiente, por favor. En cuanto a generalidades, tenemos que, como ya lo mencioné, se originan en los elementos primordiales de las gónadas femeninas y va a comprender un tercio de todas las neoplasias ováricas. De todos los cánceres ováricos malignos que tenemos, los tumores de células germinales van a componer solo un 2 o 3%, es decir, muy poco. Y los más comunes es disgerminoma, tumor de saco vitelino, teratoma inmaduro y otros que son menos frecuentes. Bueno, tres características clínicas que van a ser importantes porque nos los van a distinguir de los tumores malignos de células germinales de los cánceres epiteliales de ovario es que, en primer lugar, las pacientes siempre van a ser más jóvenes. Por lo general, su incidencia es a los 20 años. El segundo es que la mayoría tienen la enfermedad en la etapa 1. Esto es muy bueno porque el pronóstico va a ser excelente. Y esto se va a deber a que tienen pues alta quimiosensibilidad tumoral. Y en general, la cirugía conservadora de la fertilidad es el tratamiento primario en pacientes que busquen un embarazo futuro. Siguiente. En epidemiología, tenemos que la incidencia ha disminuido 10% en los últimos 30 años. Generalmente estos no son hereditarios, pues a diferencia de algunos carcinomas epiteliales. A partir de los 20 años predominan los carcinomas ováricos epiteliales. Son tumores malignos y estos van a representar el menos del 5% de las neoplasias ováricas y en general el disgerminoma es el más común, con un 80%. Siguiente. El primero que vamos a hablar es el disgerminoma. Este va a representar cerca de un tercio de todos los tumores ováricos malignos de células germinales. Son los que se van a detectar con mayor frecuencia durante el embarazo. Y esto no es como debido a la gestación, sino se dice que es de acuerdo a una coincidencia relacionada con la edad. Un 5% de los disgerminomas se descubren en pacientes con fenotipo femenino y con anomalías cariotípicas en las gónadas, en particular con un cromosoma Y normal o anormal. A menudo este grupo pues, se va a incluir pacientes con mosaicismo de síndrome Turner u otros síndromes. Las gónadas disgenésicas de estas personas a menudo van a contener gonadoblastomas. A esto nos vamos a referir que son neoplasias benignas de células germinales. La otra mitad de los pacientes con lesiones en ambos lados va a desarrollar un compromiso macroscópico, mientras que la otra mitad solo se va a detectar este cáncer solo mediante microscopía. El 5% de las mujeres se observan concentraciones altas de la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Y esto es por qué se va a
¿Por qué se va a elevar esta hormona? Porque pues van a estar producidas por la presencia de sincitiotrofoblastos intercalados. También un aspecto importante a considerar es la LDH, la LDH1 y LDH2 para vigilar las recurrencias. ¿Esto por qué? Porque esta deshidrogenasa láctica se va a elevar en sangre cuando van a haber casos de daño celular, por lo cual se va a liberar en las células dañadas. En esta imagen podemos ver una masa sólida, lobulada y de color rosa, bronceado o también se menciona color crema. Siguiente. Esta imagen, a diferencia de la otra, es microscópica y estas células tumorales se van a parecer mucho a las células germinales primordiales embrionarias. En general, continuando con el disgerminoma, como ya les había mencionado, el tratamiento estándar siempre va a incluir un procedimiento quirúrgico que va a conservar la fertilidad. La conservación del ovario contralateral pues va a dar lugar a un disgerminoma recurrente en una incidencia muy poquita de 5 a 10%. Los disgerminomas de todos los que vamos a hablar son los que tienen el mejor pronóstico de estas variantes de tumores ováricos malignos de células germinales. Incluso en la enfermedad avanzada, las tasas de supervivencia son altas, aunque en general, como ya les había mencionado, estos disgerminomas se diagnostican en la etapa 1. Siguiente. El siguiente es tumores del saco vitelino. Estos van a representar del 10 al 20% de todos los tumores ováricos malignos de células germinales. En su aspecto macroscópico, lo que nos vamos a encontrar es una masa sólida, amarilla, friable. Cuando menciono friable, significa que al manipularlos se van a deshacer o van a sangrar con mucho mayor facilidad que los disgerminomas, por ejemplo. Va a haber necrosis, hemorragia y degeneración quística. También esto, que sea más friable, lo que nos está reflejando es que hay una mayor vascularización o una necrosis interna. Y microscópicamente también vamos a encontrar los cuerpos de Schiller-Duval, que son patognomónicas. A veces no se encuentran, pero cuando sí son, sí, pues son patognomónicos y esto ya nos está indicando sí o sí tumores de saco vitelino, que en la siguiente imagen lo vamos a ver. También estos tumores es característico que produzcan la alfa-fetoproteína, esto como resultado de que contienen células reactivas, pues a esta atención inmunitaria dirigida a esta proteína. Los tumores de saco vitelino son el tipo más mortal de las neoplasias. ¿Por qué? Porque tiene mayor propensión a un crecimiento rápido, a una diseminación al peritoneo y una diseminación hematógena distante a los pulmones. Entonces, por ende, los pacientes van a tener que recibir quimioterapia. Siguiente. Bueno, histológicamente el patrón reticular más frecuente son los cuerpos de Schiller-Duval, que estos van a ser patognomónicos y que se describe como un vaso central rodeado de capas de células tumorales. Siguiente. Ahora, otros tumores primitivos de células germinales. Los subtipos más raros de tumores, que no son disgerminomas, generalmente siempre se van a encontrar mezclados con otras variantes más frecuentes y no se van a encontrar de forma pura. Por ejemplo, el carcinoma embrionario es característico que también las pacientes sean más jóvenes, pero aquí en una edad promedio de 14 años, a diferencia de las otras que era alrededor de los 20 años. Estas neoplasias se forman de células epiteliales que se van a parecer a las del disco embrionario, por lo que estas van a ser distintivas, estas hojas sólidas desorganizadas de células anaplásicas. Los carcinomas embrionarios van a producir también la hormona gonadotropina coriónica. En un 75% van a secretar también la alfa-fetoproteína. Otro tipo es el polioembrioma, que este va a contener cuerpos semejantes a un embrión, que es decir, cada uno va a tener un pequeño disco germinal que va a estar situado centralmente entre dos cavidades, lo que nos va a estar simulando la cavidad amniótica y la otra nos va a estar simulando el saco vitelino, por eso es el nombre de poliembrioma. Siguiente. Tumores mixtos de células germinales. El disgerminoma es el componente más frecuente en estos tumores mixtos y generalmente este disgerminoma se va a encontrar con un tumor del saco vitelino, con un teratoma y medula o incluso con ambos. La frecuencia de compromiso ovárico bilateral
depende de la presencia o de la ausencia del componente de disgerminoma y va a aumentar cuando este sí esté presente. En consecuencia, las concentraciones séricas de esta hormona ya mencionada van a estar altas, también la de la alfa-fetoproteína, y esto pues nos va a obligar a buscar hacer un estudio pues más histológico y más microscópico más que nada. Siguiente. Bueno, los teratomas inmaduros, estos van a pertenecer a la familia de neoplasias ováricas de células germinativas, van a surgir de una célula germinativa y eso es importante porque en consecuencia nos puede originar alguna de las tres capas germinativas, como lo es el ectodermo, el mesodermo o el endodermo. Es una neoplasia maligna y van a coexistir estos elementos inmaduros, estos elementos maduros, por lo cual podemos encontrar hueso, dientes, cabellos u ojos o incluso este tejido neuronal en estos tumores. Por eso también se les conoce como tumores monstruos. Siguiente. Tenemos un compromiso ovárico bilateral, pero generalmente este es raro, con solo un 10% de presentación. Tenemos los marcadores tumorales frecuentemente negativos, pero van a estar aumentados si está en mezcla con otros tumores germinales, como lo es el disgerminoma. Algunos que son útiles en estos casos son los que están mostrados, que también ya mencionó mi compañero, como el CA125, la alfa-fetoproteína y el CA19-9, y el antígeno carcinoembrionario. Siguiente. Macroscópicamente los podemos describir como masas grandes, redondeadas o lobuladas. Generalmente va a haber una perforación de la cápsula, por lo cual va a haber invasión local. Va a haber una diseminación, principalmente ¿a dónde? Al peritoneo, y donde es mucho menos frecuente es en ganglios retroperitoneales. Estas partes sólidas pueden corresponder a elementos inmaduros, como ya había mencionado, cartílago, hueso o una combinación de estas. Y también podemos encontrar pelo, líquido seroso y otros elementos cutáneos. Siguiente. De los elementos inmaduros que había mencionado, el neuroepitelio inmaduro es el más frecuente. En esta imagen se está mostrando células neuroepiteliales, las cuales son inmaduras y van a estar dispuestas en rosetas que yacen en el fondo del tejido neural maduro. El examen microscópico lo que nos va a revelar es una mezcla desordenada de tejidos. Es decir, casi siempre va a predominar los neuroectodérmicos y pueden estar dispuestos como túbulos primitivos. El diagnóstico siempre es difícil de confirmar en un corte congelado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser difícil identificarlo? Porque el tejido inmaduro es muy difícil de identificar porque puede confundirse con un tejido normal o con un teratoma maduro. Este material que se toma puede que no represente todo el tumor, es decir, que puede que no se vean todas las áreas inmaduras justo en esa muestra. Justo por eso, en muchos casos, el diagnóstico no se puede confirmar y se necesita procesar el tumor completo y hacer un examen patológico final. Y de ahí ya podemos determinar si realmente es un teratoma inmaduro y podemos saber qué grado de inmadurez tenía. Siguiente. La forma más precisa de pronosticar la supervivencia es con base en el grado histológico del tumor. Casi 75% de los teratomas inmaduros se encuentran en la etapa 1. Esto nos va a ayudar mucho porque tenemos una alta tasa de supervivencia a 5 años, más del 98%. Siguiente. En general, el cuadro clínico, estos tumores suelen presentar lo mismo y pues se van a referir a lo que es el crecimiento tumoral y a las hormonas que la neoplasia nos va a producir. En un 85% vamos a tener que los pacientes presentan dolor abdominal subagudo y esto refleja el crecimiento rápido de un tumor pues unilateral grande cuya cápsula de este tumor pues se va a distender y esto va a generar tanto hemorragia como necrosis. En un 10% de los casos, la ruptura de este quiste o incluso su torsión o la presencia de hemorragia intraperitoneal pueden causar un cuadro abdominal de tipo agudo. En casos más avanzados de esta enfermedad puede ocurrir ascitis, que también nos va a agravar la distensión abdominal, y también por los cambios hormonales que a menudo acompañan estos tumores, la menstruación incluso puede tornarse abundante o irregular. Siguiente.
aunque la mayoría de estas mujeres nota uno o más de estos síntomas, el 25% pertenecen asintomáticas y solo se descubre una masa pélvica inesperada, pues solo si se hace una exploración física o incluso en estudio ecográfico. De lo contrario, pueden permanecer sin síntomas hasta que ya se vuelva más grave. Es necesario descartar disgenesia gonadal en las adolescentes que pueden presentar esta masa pélvica. ¿Por qué? Porque las gónadas disgenéticas, es decir, gónadas mal formadas, contienen células germinales inmaduras que no se van a desarrollar normalmente. Estas células pueden volverse inestablemente genéticamente y esto a largo plazo pueden transformarse en tumores malignos, como lo es el disgerminoma. Siguiente. Bueno, el hallazgo más común es la masa palpable en exploración pélvica. En niñas y adolescentes podemos llegar a tener limitaciones. ¿Por qué? Porque pues no es tan fácil elaborarle una ecografía transvaginal. Y en general la exploración va a estar indicada o referida a buscar ascitis. ¿Por qué? Porque los tumores grandes o de rápido crecimiento pues van a distender el peritoneo, van a activar una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y esto va a aumentar la permeabilidad capilar. Si esta permeabilidad aumenta, pues va a reclutar más células inflamatorias. Entonces, pues esto va a favorecer la salida de líquido al abdomen y pues puede generar ascitis. Y el derrame pleural, porque pues esta misma ascitis puede empujar al líquido hacia el tórax o incluso a través del diafragma y esta inflamación pues sistemática va a causar pues la acumulación directa de líquido en el espacio pleural y en general la organomegalia pues puede ser la más común como una metástasis hepática que puede pues obstruir el flujo sanguíneo y causar más congestión. Siguiente. Bueno, en general, el primero para el diagnóstico es el cuadro clínico y después nos podemos apoyar de pruebas de laboratorio. Y esto va a depender si estos tumores pues secretan las hormonas que anteriormente ya las había mencionado. Entonces, si es en sospecha de un tumor maligno de células germinales, pues ¿qué vamos a solicitar? La gonadotropina coriónica humana, la alfa-fetoproteína, una biometría completa. Porque para detectar si hay anemia que puede estar relacionada con el sangrado o con el crecimiento del tumor, para poder evaluar la presencia de leucocitosis o incluso leucopenia, que nos va a estar indicando una respuesta inflamatoria a infección secundaria, así como identificar trombocitopenia. En cuanto a las pruebas de función hepática, pues también pueden tener propagación estos tumores a otros órganos. Y como ya les había dicho, la metástasis más común es hacia el hígado, por lo cual también podemos en pruebas de laboratorio indicar pruebas de función hepática para que nos reflejen el funcionamiento del hígado. Siguiente. En cuanto a imágenes, la ecografía puede mostrar de manera adecuada las cualidades que casi siempre caracterizan las masas ováricas, tanto malignas como benignas. En la ecografía vamos a encontrar quistes hipoicoicos, que hipoicoico se refiere a que es una zona que refleja menos ondas, que esto va a hacer que parezca la imagen pues más oscura. Esto nos está indicando que esa zona es sólida, como lo es este tumor. Son pequeños y de paredes lisas que se van a identificar por vía ecográfica. Siguiente. También podemos solicitar una ecografía transabdominal o transvaginal que nos va a reflejar un tumor complejo multilobulado y una masa ovárica de aspecto heterogéneo. El doble color básicamente se indica para ver si hay un flujo sanguíneo que predomine en los tabiques fibrovasculares. Este patrón va a sugerir alta probabilidad de malignidad. ¿Por qué esto va a sugerir malignidad? Porque estas células, al ser cancerosas en estos tumores, van a crecer rápido y van a necesitar más oxígeno y más nutrientes. Entonces, estos tumores, para cumplir sus necesidades, pues van a inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces se va a denominar angiogénesis y eso se va a reflejar en el ecodoppler. Entonces, estos vasos se van a ver más anómalos, más frágiles, más numerosos y van a ser con un flujo rápido e irregular. Entonces, cuando en el Doppler se muestra un flujo prominente dentro de esos tabiques, es lo que se va a sospechar de malignidad, porque nos está indicando que hay más vasos sanguíneos que están alimentando un crecimiento rápido y que están reflejando un comportamiento más agresivo del tumor. Siguiente.
En general, el tratamiento, como les había dicho al inicio, siempre va a ser la cirugía. Aquí nos mencionan algunas características que van a incluir, pero que no son tan relevantes para nosotros como médico general. Siguiente. En cualquier caso, después de que se extirpa este ovario afectado, lo que se procede es hacer la estratificación quirúrgica, tanto por la parotomía o por la paroscopía, que aquí dejé una imagen que después ya pueden ver con más calma, que es de las etapas de la 1 a la 4. Siguiente. Por los patrones de diseminación tumoral, la linfadenectomía es muy importante. Como había mencionado mi compañero, es muy común que se vayan a estos ganglios. Entonces, la linfadenectomía va a ser muy importante en este tratamiento. También podemos encontrar quimioterapia neoadyuvante, que es una alternativa para una paciente atípica de quien se cree que padece una enfermedad irresecable. ¿En qué nos referimos a una paciente atípica? Eh, a que este tumor es irresecable, es decir, que no se puede quitar, ya sea porque está muy extendido o porque está invadiendo órganos vitales. Entonces, en estas pacientes que se denominan como atípicas, se puede dar quimioterapia primero. ¿Para qué? Para reducir primero el tumor y después quitarlo, y para facilitar una cirugía pues más segura y más efectiva. Siguiente. En cuanto a vigilancia, pues la frecuencia de seguimiento es cada 3 meses durante los primeros 2 años. El 90% de las recurrencias ocurren en este periodo, por lo cual es crucial hacerlo en ese intervalo de tiempo. Las modalidades de vigilancia es la clínica, la radiológica y la serológica, principalmente con el CA-125, con una laparotomía de revisión que no va a estar indicada si pues fue un tumor completamente extirpado, porque no va a ser necesario, o por ejemplo si fue un tumor avanzado pero que no tiene componente de teratoma. Siguiente. Y en general el pronóstico es muy bueno, es excelente en la mayoría de los casos. Esto se debe a que generalmente son diagnosticados en una etapa 1. Sin embargo, tienen un peor pronóstico si esta enfermedad está más avanzada y va a haber una recidiva de subtipos, por ejemplo, no disgerminatomatosos. En cuanto a los disgerminomas, este es el mejor pronóstico de todos los subtipos anteriormente mencionados. Y en cuanto a la fertilidad, las mujeres tratadas conservando la fertilidad generalmente sí logran concebir sin ningún problema, y no se asocia la quimioterapia con aumento de efectos congénitos ni abortos espontáneos. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre tumores del estroma de los cordones sexuales ováricos. Primero, pues vamos a definir qué son. Pues son un grupo de heterogéneo de neoplasias que son poco frecuentes y que se originan en la matriz, es decir, en el estroma ovárico. Hay que recordar que estas dos definiciones, por ejemplo, que vimos en histología, que pues los tejidos están formados por parenquima y estroma, que son los componentes, pues igual de nuestro ovario. Y pues el parénquima pues va a ser ese tejido funcional, mientras que va a realizar funciones específicas, mientras que el estroma, es donde se van a originar nuestros tumores, pues es ese tejido de soporte que va a proporcionar como estructura y organización. Eh, las células en esta matriz o en este estroma pues tienen la capacidad de producir hormonas, y pues vamos a ver que en un 90% de estas neoplasias ováricas pues dichas moléculas van a ser producidas por los tumores en este estroma, y vemos que representa menos del 5% de los tumores malignos ováricos. En la imagen podemos ver que tenemos ahí en la parte media del estroma del cordón sexual. Ahí se va a dar origen a diferentes tumores que ahorita voy a hablar. Para empezar, tenemos algunas generalidades que en cuanto a los signos y síntomas, pues vamos a tener, como les dije en la diapositiva anterior, como va a producir hormonas, pues vamos a tener un exceso de estrógenos y andrógenos. En cuanto al diagnóstico, casi siempre nuestros tumores van a ser unilaterales, es decir, se van a presentar como en un solo ovario. Y el tratamiento primario va a ser la resección quirúrgica, que casi siempre pues es primario y casi siempre se va a resolver en eso. Y vamos a tener un patrón de crecimiento inconstante y de bajo potencial maligno. Por lo mismo es que vamos a tener un buen pronóstico, porque igualmente va a haber una detección temprana y pues la resección quirúrgica es curativa.
Y por ello también pues van a recurrir con poca frecuencia y pues si lo hacen, van a hacerlo pues de forma muy tardía. Y pues generalmente va a responder a nuestro tratamiento y pues los pacientes pueden vivir con muchos años porque tienen una progresión lenta. En cuanto a la epidemiología, tenemos que pues estos tipos de tumores del estroma pues van a representar del 3 al 5% de los cánceres ováricos y pues va a tener la bibliografía menciona que va a tener una probabilidad de 2 veces mayor de desarrollarse en mujeres de raza negra. No se conoce muy bien por qué, pero así nos mencionan la epidemiología. Y a diferencia de otros tipos de tumores, pues no hay como, bueno, en cada uno vamos a ver en qué rangos de edad se presenta, pero pues en general estos tumores van a tener se va a presentar en mujeres de todas las edades. Y pues no hay factores de riesgos comprobados, pero sí podemos encontrar algunos factores protectores, como la paridad, el tabaquismo y el uso de anticonceptivos orales. Y pues, como vamos a ver más adelante, la etiología es desconocida, pero pues tenemos un indicio de por qué, ahorita les voy a decir por qué, pero, a ver, ¿dónde está? Aquí. Les digo, desde inicio es la etiología es desconocida, pero vamos a tener una clasificación que vamos a ver que estos tumores van a surgir a partir del desarrollo embrionario, perdón. Estos tumores pues se van a originar en los cordones sexuales y en las células mesenquimáticas de las gónadas embrionarias. Hay que recordar que durante el desarrollo embrionario las gónadas se van a formar a partir de dos cosas, que es aproximadamente a partir de la quinta semana de gestación, donde tenemos la cresta genital y de ahí pues vamos a tener a los cordones sexuales que van a derivar del epitelio celámico, que van a dar origen a las células de la granulosa en las mujeres y las células de Sertoli en hombres, y mesenquima gonadal, que va a dar origen a las células de la teca en las mujeres, y a las células de Leydig en hombres, y igualmente a los fibroblastos en las células de soporte. Es aquí en donde pues la etiología va a tener su causa, más bien. No hay un mecanismo específico del por qué, pero vemos que desde el desarrollo embrionario va a empezar a surgir. Es por eso que estas células que les menciono de los cordones sexuales y del mesenquima gonadal, pues van a tener un mismo desarrollo embrionario, por lo tanto van a tener la capacidad de desarrollarse como si fueran de irse hacia células femeninas o hacia células masculinas. Por eso va a tener un amplio potencial sexual. Entonces tenemos que el estroma gonadal primitivo tiene doble potencial sexual. Pues, entonces estos tumores pueden estar formados por un tipo celular dirigido o hacia sexo masculino con las células del Sertoli y de Leydig, o hacia sexo femenino con células de la granulosa o de la teca. Ahora tenemos que esta clasificación nos va a dar varios tipos de tumores que voy a abordar ahorita, que de forma rápida porque son muchos, igualmente pues no se conoce muy bien la etiología de cada uno. Pero vamos a ver que pues la mayoría van a ser mixtos, o sea, no vamos a tener un solo tipo y que no se cree que surgen de un linaje común, pero pues no representan dos entidades separadas, porque pues precisamente vienen del mismo origen embrionario, del mismo origen celular. Vamos a empezar con los primeros, que son los tumores puros de estroma. No, primero empezamos con los tumores de la célula de la granulosa, que van a representar el 70% de esos tumores del estroma. Y se cree que surgen de las células que rodean a las células germinales, como les decía, del estroma. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos clínicos que desde el punto de vista histopatológico, y vamos a ver más adelante que el diagnóstico va a ser principalmente histológico, y vamos a tener dos formas, la forma adulta, que se presenta en un 95%, y la forma juvenil en un 5%. Empezando por la forma de tipo adulto, el diagnóstico se va a dar principalmente después de los 30 años y en promedio alrededor de los 50.
Y los signos que vamos a presentar frecuentemente va a ser menometrorragia y hemorragia posmenopáusica. Van a, como les dije al principio, como tienen esta función de producción de hormonas, pues van a reflejar una exposición prolongada a estrógenos y va a haber un crecimiento, hipersensibilidad mamaria y amenorrea secundaria. Generalmente son grandes y poliquísticos y miden de 10 a 15 centímetros de diámetro. En cuanto a... seguimos en tipo adulto. Tienen una baja malignidad. En general, todos estos tipos tienen baja malignidad, es por eso que con la resección pues va a ser fácil la resolución. Y pues principalmente igual porque se va a detectar en etapas tempranas. Por ejemplo, vemos que el 70 al 90% pues va a detectarse en la etapa 1 y pues ya en unas etapas avanzadas, pues ya ahí es donde vamos a tener factores de mal pronóstico. Y el rasgo histopatológico, porque les digo que principalmente se diagnostica por histología, pues va a ser el cuerpo de Karl Exner, que podemos observar en la primera imagen. Y un acercamiento más la primera imagen del lado izquierdo y un acercamiento del lado derecho. Ahora tenemos las de tipo juvenil, en donde pues se va a diagnosticar principalmente en la pubertad alrededor de los 13 años de edad, pero pues puede variar esto. Igualmente vamos a tener concentraciones elevadas de estrógenos, progesterona y testosterona, con alguna supresión de gonadotropinas. Algunos síntomas que podemos presentar son irregularidades menstruales, amenorrea, pueden presentar pubertad precoz y periférica isosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un crecimiento mamario y pubescentes vaginales. Aquí, a diferencia del anterior, pues va a tener un diagnóstico tardío con un riesgo alto de diseminarse hacia el peritoneo. El diámetro aproximadamente va a ser de 2 centímetros y al microscopio, vuelvo a repetirlo porque el diagnóstico es histológico, vamos a ver núcleos redondeados hipercromáticos sin hendiduras en forma de café. No encontré una imagen, pero así se va a ver. Ahora pasamos a hablar de los tecomas. Estos son frecuentes y rara vez son malignos. Se presenta aproximadamente en mujeres de 60 a 70 años. Hay una mayor actividad hormonal, ya que va a tener un exceso de producción de estrógenos. En algunos de los síntomas que tenemos aquí va a ser anormal, una tumoración pélvica e hiperplasia endometrial o adenocarcinoma. Y igualmente, con la resección quirúrgica, pues tenemos una curación. A la ecocardiografía, pues va a haber una tumoración sólida en los anexos y pues va a simular igualmente unos leiomas extrauterinos. Pasamos a hablar de los fibromas. Estos son frecuentes, a diferencia de los anteriores, y no tienen actividad hormonal. Pues se va a presentar mayormente en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas y generalmente son benignos. Se originan igualmente en estas células del estroma y son sólidos, redondos y lobulados. No van a tener gran vascularidad y pues pueden transformarse algo maligno en un porcentaje de un 1%. Ahora pasamos a hablar de los tumores de las células de Sertoli. Son poco frecuentes, vemos que la mayoría son poco frecuentes y representan menos del 5%. Y igualmente su diagnóstico es aproximadamente alrededor de los 30 años de edad y un cuarto de las manifestaciones van a ser estrogénicas y androgénicas. Generalmente se van a presentar unilaterales, es decir, en un solo ovario, sólidos y amarillos y van a medir alrededor de 4 a 12 centímetros. Igualmente, se puede diagnosticar en un 80% alrededor de la etapa 1 y pues casi todos son benignos. En cuanto a los tumores de células de Sertoli y de Leydig, representa del 5 al
10% de los tumores del estroma. Y la edad promedio que se diagnostica es alrededor de los 25 años. Aquí van a producir andrógenos, por lo que hay una virilización. Es decir, va a presentar como características físicas de un hombre en un tercio de esto, y por lo que va a presentar hirsutismo, calvicie en la región temporal, voz grave, crecimiento de clítoris y trastornos menstruales. El diámetro promedio de estos tumores va a ser de 13 centímetros. Presenta características como son amarillos, lobulados. Igualmente pueden ser sólidos o parcial o totalmente quísticos. Y alrededor del 15 al 20% van a transformarse en algo maligno. Luego tenemos a los tumores de células esteroideas, que representan menos del 5% de estos tumores del estroma. Y la edad promedio igual es alrededor de los 25 años. Son benignos y se observa principalmente en mujeres igualmente posmenopáusicas. Dentro de estos tenemos una subclasificación, de donde son varios, pero donde quise resaltar fue el de las células de Leydig, donde estas van a secretar testosterona y pues estos tumores por lo general van a tener efectos androgénicos, por lo tanto. Al examen microscópico vamos a tener, ahí les puse una imagen de inclusiones citoplasmáticas rectangulares parecidas a cristales, por eso son llamados cristales de Reinke. Ahí están señalados con una flechita. Luego tenemos los tumores de células esteroideas no especificados, que pues se presentan en mujeres jóvenes en edad reproductiva, y aquí pues a diferencia de los anteriores no vamos a identificar estos cristales de Reinke. Aquí también va a haber un exceso de andrógenos, aunque también puede verse el aumento o la producción de estrógenos y de cortisol, y pues su comportamiento clínico es maligno y pues un pronóstico peor al del anterior. Luego tenemos los tumores no clasificados del estroma de las coronas sexuales. Aquí la verdad no encontré una imagen porque pues no son muy comunes tampoco. Nada más puso una imagen ahí de un tumor. Pero pues, y como lo dice ahí, pues no tienen un patrón probablemente claro, no tienen un patrón claro de diferenciación o hacia testículo, por decirlo así, o hacia ovario. Y pues puede producir estrógenos, puede producir andrógenos o no tener ninguna función, por eso es que no están clasificados. Finalmente pasamos a hablar de las ginandroblastomas, que pues es un tipo raro, es el tipo más raro de todos los que hemos visto de tumores del estroma ovárico. En la edad promedio es alrededor de 30 años, van a presentar síntomas como irregularidad menstrual o evidencias de exceso hormonal, y se caracteriza porque presenta células de la granulosa entremezcladas con túbulos formados por células de Sertoli. Les digo que por pues, origen celular, que puede irse hacia hombre o hacia mujer, y van a tener un bajo potencial maligno, y solo hasta ahorita, o según lo que menciona el libro, es que solo hay una muerte reportada por este tipo de tumor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos vemos, como les dije, que el gold estándar va a ser la histología. Igualmente se va a apoyar de la historia clínica, de lo que nos diga nuestro paciente, de todos los síntomas que presente, pero igualmente de técnicas de imagen y a lo mejor de marcadores séricos, pues para tener una orientación de origen debido al tipo de hormona que va a producir, pero pues hay que recalcar que es histológico, por lo que pues un anatopatólogo nos va a decir qué tipo de histología tiene. Y en cuanto a la imagen, vamos a tener que podemos realizar un eco pélvico, que podemos utilizar las modalidades transabdominal y transvaginal. Aquí vamos a evaluar pues las tamaños, las características estructurales, la lateralidad, márgenes de la masa, la vascularidad y pues si tiene líquido. Algo que quise resaltar es que
para algunos hallazgos para sospechar de malignidades que pues el tamaño tumoral tenga alrededor de o más de entre 5 a 10 centímetros, que tenga un contenido heterogéneo, a lo mejor la presencia de tabiques gruesos y la presencia a lo mejor de líquido o de ascitis. Y les puse ahí una imagen que donde vemos que en la imagen A, que es la de hasta arriba, pues tenemos una ecografía abdominal que muestra una masa con grandes áreas quísticas y sólidas, y ahí vemos que le aplicaron Doppler y se observan gruesos tabiques vascularizados. En la imagen B tenemos que es una tomografía computarizada de ese mismo tumor. El tumor se abrió después de la ablación, es decir, después de su eliminación o de que lo sacaran, y pues se observó que tiene una estructura mixta. Como les mencioné al principio, generalmente estos tipos de tumores se van a presentar de manera mixta y no aislada, no solamente un tipo. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que es una ablación quirúrgica completa, es decir, vamos a eliminar este tumor a sacarlo, pero hay que ver dos enfoques. El primero es en donde si la mujer quiere embarazarse, no, el primero es en la mujer donde ya no quiere embarazarse o la mujer que sí quiere embarazarse. Para la mujer que ya no quiere embarazarse, vamos a tener una esterectomía, es decir, vamos a sacar el útero por completo con salpingoporectomía bilateral, es decir, vamos a quitar ambos ovarios. Y la mujer que sí quiere embarazarse, vamos a tener solamente una salpingoporectomía unilateral, es decir, solo vamos a hacer un ovario con la conservación del útero, pues precisamente para que pueda embarazarse después. Otro tipo de tratamiento igualmente pues es la quimioterapia, que pues esto se va a indicar en la etapa temprana, porque lo mismo de que dijimos que afortunadamente puede detectarse en etapas tempranas y solo se va a utilizar como un adyuvante después de la cirugía para, pues, por si quedan restos de tumor, pues con esto podamos terminar por completo con él. Y un régimen que encontré ahí es que se puede utilizar el carboplatino con paclitaxel, que son sales de taxanos, que son el pilar de la terapia y el régimen de primera línea preferido. Y el 5-FU, que es mejor conocido como fluoracilo, y el oxaplatino, que sería como de segunda elección, y finalmente el carboplatino, el paclitaxel y bevacizumab. Y finalmente les puse ahí unas tablas resumiendo pues los tumores más frecuentes de los que acabo de hablar y para que puedan verlos después. Esa es la primera y es la segunda. Bueno, ahora vamos a hablar de el último tema, igual de lo más importante, es sobre el cáncer de ovario. En esta parte nosotros vamos a tener como definición que se trata de una enfermedad maligna en la cual pues se producen a diversos niveles de las células de los ovarios, las glándulas reproductivas que se encargan de pues la producción de los óvulos y hormonas que ya conocemos, que participan en muchos de los procesos, como son los estrógenos y la progesterona. Vamos a tener aquí un crecimiento anormal y que no va a tener control de estas células y pues como todos los cánceres puede causar metástasis y propagarse a diversas áreas, como unas de las comunes son el abdomen y la pelvis. La siguiente, por favor. Bueno, primero para empezar con la epidemiología. Eh, Nos habla que este cáncer es muy característico, es muy de alto grado de malignidad y pues va a tratarse de que las neoplasias que van a estar ocasionadas pues pueden aparecer a cualquier nivel de edad, pueden aparecer desde la lactancia y la infancia hasta la edad adulta y demás. Vemos que habrá un 60% que de estos pacientes van a ser diagnosticados ya en etapas avanzadas y con metástasis regional o distante.
y pues esto va a causar un diagnóstico desfavorable. Esta es como considerada una de las neoplasias malignas más comunes en países desarrollados y no desarrollados, es como en general en todo el mundo, y pues tiene caracteres histológicos muy específicos sobre la parte epitelial. Vamos a tener que la supervivencia que se le estima a estas pacientes se da en un aproximado de 5 años, dependiendo en qué estadio fue diagnosticado, y pues se dice que este rango se le da a un 46% para todas las etapas de diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver factores de riesgo y factores protectores. Esto de forma muy sencilla, pues nos habla que un factor de riesgo es la nuliparidad, que significa que no ha tenido ninguna gesta, ningún hijo hasta el momento. Mujeres obesas, esto correspondiente a la dieta, que van a ver sobrepeso, obesidad, o sea, una mala alimentación, y también la intervención de tratamientos de infertilidad y el posible tratamiento de reemplazos hormonales que pues se vinculan con el aumento del riesgo. También se presenta como factor de riesgo la menarca precoz y la menopausia tardía. Como factor protector vamos a tener que, como ya lo han mencionado, pues el uso de los anticonceptivos orales va a reducir pues esta incidencia. La multiparidad es un factor que va a colaborar a no tener como un nivel de riesgo, la salpingoclasia y la administración de ácido acetilsalicílico y de igual forma la lactancia. La siguiente. Bueno, ahora en las manifestaciones clínicas, aquí les presento una tabla como de las frecuencias de lo que más ha aparecido sobre el cuadro clínico sintomatológico. Lo que más tenemos es la distensión abdominal, dolor abdominal, vamos a tener dispepsia y poliacuria y la variación del peso. En cuanto a la distensión abdominal, vamos a tener que cuando hay un humor que ya va a tener un diámetro pues más avanzado y de mayor amplitud, como sería de 10 a 15 centímetros, pues esto va a causar el aumento tanto del perímetro abdominal como de la distensión y por ende pues va a generar dolor. En la parte del dolor pélvico pues vamos a tener que pues al momento en que va aumentando el de tamaño el ovario, pues van a haber estructuras que van a estar como alrededor, que se van a ver comprimidas y pues esto también va a causar problemas a nivel regional. Pues se puede acompañar de poliacuria y pues de sensación de la depresión pélvica, lo cual pues también se va a ir incrementando de forma gradual. Y vamos a tener que se presentan síntomas inespecíficos, en el cual pues siempre debe haber la primera parte de la intervención en la que haya diagnósticos diferenciales y descartar muchos indicios que puedan referir a otras enfermedades y pues ahorita veremos cómo vamos a ir sobre el diagnóstico. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la histopatología, pues algo muy resumido, vamos a ver que pues para tratar ya esto que sería de la parte maligna y diferenciarla con los quistes benignos, pues deben tener al menos dos de las siguientes características, que son atipia nuclear, la estratificación del epitelio, formación de las proyecciones papilares microscópicas, pleoformismo celular, actividad mitótica y la ausencia de la invasión del estroma. Vamos a tener tres partes importantes que vamos a estar viendo también en la histopatología, en donde vamos a ver la invasión, los marcadores tumorales que son importantes para el cáncer específicamente de ovario, que sería el CA125, y otros marcadores que se pueden usar como el HE4, y pues las características específicas que serían como que ya lo hemos visto que uno de los más frecuentes quistes maligno sería el adenocarcinoma seroso y pues puede presentar papilas, estructuras glandulares y material necrosado al interior. La siguiente, por favor.
Ahora, vamos a ver que el cáncer de ovario puede tener una subdivisión en la cual nos va a ayudar al diagnóstico, en la cual nos habla de 3 categorías importantes. Una de ellas sería el cáncer de ovario familiar de localización específica. Eh, Esto ya tiene que ver con muchos métodos de diagnóstico que vamos a estar estudiando. Un síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, en el cual pues vamos a ver que estos cánceres, estos carcinomas, pues pueden tener la prevalencia sobre la persistencia de la enfermedad a nivel hereditario. Y pues otro punto sería el síndrome de Lynch de tipo 2, en el que vamos a ver que pues algunos miembros de la familia van a presentar neoplasias malignas, como podrían ser los más comunes, el cáncer colorectal, endometrial y ovárico. Esto va a decir que pues nos está generando complicaciones de las cuales pues ya son a nivel del ADN y pues hay mutaciones en algunos genes que están pues ahí descritos. La siguiente, por favor. En cuanto a la detección genética, pues solamente algo importante a recalcar aquí es que dentro de los caracteres hereditarios, pues vamos a ver los genes más implicados tanto para el cáncer de ovario como de mama, serán el BRK1 y el BRK2, que van a ser correspondientes, el 1 para ovario y el 2 para mama. Y pues las mutaciones se dan para el BRCA1 en el brazo largo del cromosoma 17 y del BRCA2 pues se darán en el cromosoma 13. Bueno, vamos a ver que hay mutaciones, que van a haber un porcentaje que van a referirse a que estas mutaciones genéticas pues se van a relacionar con heredar algunos tipos de cáncer, en este caso el cáncer de ovario, y va a haber la forma de heredarse pues va a ser de forma autosómica dominante, en el cual pues se hará una transmisión paterna o materna. Vamos a ver que se afectan varias generaciones y pues el riesgo estimado de cáncer va a ser del 39 al 46% en las personas que tengan estas mutaciones en los genes que ya mencionamos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las técnicas diagnósticas, vamos a ver que pues, el cáncer de ovario va a tener un proceso pues, muy minucioso de diagnóstico en el cual va a comenzar con la exploración general, después las pruebas de imagen y el análisis de sangre. Dentro de la exploración general vamos a tener varias escalas y métodos que nos van a ayudar en la primera intervención y también en las pruebas de imagen, y los análisis de sangre pues, son complementarios para corroborar. Vamos a tener que pues la exploración ginecológica es muy importante. Se debe sospechar que puede existir una neoplasia ovárica en cualquier paciente que sea menopáusica y que tenga pues, algún ovario palpable. Vamos a valorar que se debe realizar una laparoscopía o laparotomía para que así con la ecografía que muestre, para que así cuando la ecografía muestre algunos cambios sean indicativos de malignidad, pues tengamos más referencia. En esto se podría presentar algunas masas y estas pues deberían de tener un diámetro mayor a 5 centímetros o papilas que sean intraquísticas. En la parte de las pruebas de laboratorio, vamos a tener que, pues lo principal que podemos pedir, pues para comenzar sería una biometría hemática y una química sanguínea. Y pues vamos a ver que en estas podemos revisar que si en caso de que las pacientes, como en alguna incidencia del 20 al 25%, puedan presentar trombosis con un recuento plaquetario mayor a 400, y pues esto va a deberse a que las células ováricas, que ya son malignas, pues van a estar liberando citocinas que aumentan la velocidad de la producción plaquetaria. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios de imagen, vamos a tener que, pues algo importante que debemos usar, pues sería la ecografía pélvica. En esta, pues vamos a poder observar diversas, lesiones como podrían ser las calcificaciones que van a ser compatibles con los miomas o los teratomas benignos.
La colonoscopía y la endoscopía nos van a ayudar a checar los pacientes a los síntomas que puedan presentar en el carácter digestivo, ya sean altos o bajos. La tomografía computarizada con contraste pues nos va a permitir identificar la extensión de la enfermedad clínica. O sea, esto quiere decir que pues vamos a poder analizar y poder observar si ya hay metástasis y si se ha diseminado la enfermedad a los órganos que van a estar como cerca de la zona de carácter regional. No vamos a poder como que concluir un diagnóstico con las pruebas de imagen, porque pues hay mucho lesiones que que pueden ser como que hacia otra parte, que pueden ir en otras patologías, pero para ello tenemos los demás estudios. Y pues siempre hay que mantener la sospecha en mujeres posmenopáusicas, ya que debemos continuar con una exploración más detallada. Eh, no se aconseja mucho la biopsia por punción de estas masas, ya que pues esto podría provocar algún derrame de las células malignas a la cavidad peritoneal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la estadificación del cáncer ovárico y aquí tenemos que pues la intervención quirúrgica siempre podría o debe comenzar con la aspiración del líquido que va a estar presente en lo que podría ser un cuadro de ascitis o la recolección del líquido del lavado peritoneal. Aquí vamos a poder visualizar y palpar las superficies peritoneales. La estadificación que vamos a utilizar en este cáncer nos va a decir que pues se basa en el carácter quirúrgico y los hallazgos tanto quirúrgicos como anatomopatológicos. Y pues esto es una estadificación de estadio A, estadio 1A, estadio 1, estadio 1A, 1B, 1C y 2, en el cual, pues como se menciona, pues vamos a ver a través de estos hallazgos hasta dónde ha diseminado la enfermedad o si se ha mantenido en ciertas estructuras. Como podemos ver en el estadio 1, pues el tumor se ha limitado a los ovarios o a las trompas de falopio, mientras que si seguimos avanzando, pues ya vamos a ver que, digamos, en el estadio 2, pues los tumores ya van a estar afectando uno o ambos ovarios, a las trompas de falopio y con extensión pélvica, que va a ser por debajo del reborde de la pelvis. Y así, pues, podemos ir checando la siguiente, por favor, cómo va a ir avanzando de acuerdo a la escala de clasificación. Podemos ver que va avanzando a otros tejidos, que progresa hacia la cavidad intraperitoneal y que vamos a tener afecciones ya del peritoneo extrapélvico o metástasis a los ganglios a ciertas zonas ya más lejanas. La siguiente, por favor. Por último, bueno, la escala la pueden checar. Vamos a ver que pues, simplemente va avanzando más, se va haciendo más invasiva, pero en este caso, pues no profundizaremos tanto en el tratamiento porque pues aquí, como ya se trata de una enfermedad maligna, pues se tiene que derivar a oncología, ya que vamos a ver que pues se tiene que iniciar un tratamiento ya sea de quimioterapia o lo que sea necesario de acuerdo al nivel de progresión. Aquí vamos a ver que un valor, como habíamos visto, de el marcador tumoral para el cáncer de ovario, que sería el CA-125, con un valor de mayor de 200 unidades por mililitro, un cuadro de ascitis, la metástasis abdominal o a distancia, vamos a ver que se debe derivar directamente a oncología. La siguiente, por favor. Y pues aquí en el tratamiento, pues simplemente, como se mencionó, pues vamos a ver que es importante checar la parte quirúrgica, no hay como tanto que hacer en la parte del tratamiento farmacológico, sino que aquí se debe extirpar como tal la pieza, o sea, en este caso el tumor, para que se pueda continuar ya con la intervención tal vez sí de esta parte, pero a partir de la quimioterapia. Otro punto importante sería que pues se podría llegar hasta realizar una histerectomía
o una salpingoforectomía bilateral para... Esto va a depender del caso, del progreso del cáncer y en qué estadio se encuentra. La siguiente, pues. Aquí, pues sería como una pequeña clasificación sobre cómo tratar de acuerdo al estadio. Y pues aquí vamos a ver que para los primeros estadios, el 1A, el 1B y el 1C, pues el tratamiento va a ser funcional, pues con un combinado hacia los derivados del platino. Y pues si en el caso de que la paciente quisiera procrear, pues como lo habíamos mencionado, una salpingoforectomía unilateral y pues checando la estadificación y que se encuentre pues en un grado y que haya un aislamiento pues que pues sea útil, ¿no? De la neoplasia para que pues así haya alguna posibilidad de lo que estaría buscando la paciente. Sin embargo, pues esto, como lo hemos visto, tiende a ser agresivo y diseminarse pues a todos los órganos regionales y a distancia. Y pues en general, del estadio 1-3 y del 2A, 2B y 2C hacia adelante, pues es recomendable la cirugía y vamos a ver porque se acompañe de quimioterapia, de igual forma con una combinación con los derivados del platino. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir terminando, pues, ¿cómo podemos hablar sobre la prevención de este cáncer? Pues hay que, en una parte, se pueden dirigir estrategias hacia la detección de personas, o en este caso de mujeres, que pues tengan estas mutaciones en sus genes, que ya se mencionaron, el BRCA1 y el BRCA2, y pues que siempre y cuando también hay que estar tomando en cuenta los antecedentes heredofamiliares, eso es muy importante porque como vimos hay un alto índice de prevalencia en cuanto a la transmisión hereditable. Hay que checar también el antígeno específico para para cáncer de ovario, como lo repito, es el CA125, o también pues los estudios de imagen, como sería la ecografía transvaginal, combinada con la ecografía Doppler con flujo de color, y pues también no dejar de lado la exploración ginecológica. Bueno, la siguiente, por favor. En cuanto a las recomendaciones, pues aquí se hace mención, como se había dicho en cierto punto y repetidamente, pues es recomendable el uso de anticonceptivos orales. Podría ayudar a reducir el riesgo en un porcentaje considerable. Pues embarazarse, la multiparidad, la lactancia, mantener un peso saludable, una dieta saludable, como en un punto inicial se comentó, pues el estilo de vida debe mejorar, debe cambiar para tratar pues de prevenir no solo esta enfermedad, sino pues muchas que comienzan desde el desbalance metabólico, una dieta balanceada, hacer ejercicio, evitar pues, exposición a sustancias tóxicas y pues checar siempre los antecedentes familiares, porque eso es muy, muy importante. No fumar y pues ir a consulta médica recurrentemente, hacerse los estudios correspondientes, no dejar de lado, tanto como para cáncer de mama, cáncer cervicuterino, pues aquí también se pueden realizar ciertas pruebas que pueden ayudarnos a tener un diagnóstico temprano o en su caso para prevención. Y pues como recomendación ya, pues como definitiva estaría la esterectomía profiláctica, pues si las mujeres pues tienden a conocer desde su genoma, a entender que tienen pues las alteraciones o mutaciones en dichos genes, pues se recomienda esta situación preventiva de los ovarios y las trompas de falopio. La siguiente, por favor. Eso sería todo. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas y agradecemos a todos su atención y pues con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias.